Santiago, te voy a invitar a ver el siguiente informe porque vamos a hablar del ministro de Justicia, Ángel Ildefonso, que tiene 70 denuncias por negligencia cuando fue procurador del gobierno regional de Ancash. Ayer lo conversábamos un poco. Bueno, el ministro ha asegurado que la falta de recursos en la institución impidió que cumpla con su función. 70 denuncias por negligencia. Ese es el legado que el ministro de Justicia, Ángel Ildefonso, dejó en el gobierno regional de Ancash tras su paso como procurador adjunto. Desde mayo del 2017 a junio del 2018, Ildefonso ejerció dicho cargo y el gobierno regional de Ancash perdió decenas de demandas porque él no las contestaba o no presentaba apelaciones. Tras su funesto paso por el gobierno regional, la entidad presentó las denuncias ante el Consejo de Defensa Judicial del Estado adscrito en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El documento remarca que existió negligencia en la defensa y falta de estudio en presentar los escritos. Tras hacerse público el caso, Ildefonso respondió por Twitter. Señaló que asumió el cargo en un contexto de inestabilidad política e institucional y las carencias de recursos dificultaron la adecuada defensa, aseguró. Además, Ildefonso señala que no tiene sanciones penales o administrativas como procurador, y es cierto, pero no porque haya sido exculpado, sino porque la mayoría de casos prescribieron. Los que aún están vigentes deben ser resueltos por la Oficina de Control Funcional, que depende de la Procuraduría General de la República, cuyo próximo jefe será designado por el propio Ildefonso. Desde el Congreso, la bancada de Renovación Popular señaló que presentará una moción de interpelación contra el ministro de Justicia por este caso. Bueno, Santiago, una moción más. Ahora se suma una moción más de interpelación, incluso antes de evaluar el voto de confianza. Es así, terminamos conociendo un poco cómo se desempeñó como procurador público del Estado, como defensor del Estado, este ministro de Justicia, cuando laboró en el gobierno regional o en el sistema de justicia, digamos, de la región Ancash. Un problema ahí, obviamente, es ¿qué significan estas 70 faltas administrativas o estos 70 procesos administrativos? Son cuestionamientos a este señor como abogado, como funcionario del Estado, como profesional. Esos son los cuestionamientos que terminan generando esta denuncia. Y bueno, el ministro de Justicia hoy ha querido decir que no tiene ninguna sanción, que no tiene ninguna falta finalmente. Termina haciendo una defensa de su tema profesional, pero de todas maneras es una mancha más. No creemos que pueda acelerarse, digamos, el proceso de interpelación o censura en el Congreso. Hay algunos ministerios que son un poco más urgentes para la oposición. Veíamos ya el Ministerio de Transportes. Por allí también puede avanzar con más rapidez, digamos, la interpelación en contra del ministro Juan Silva Villegas, pero este caso se suma a el principal error que diríamos ha tenido este gobierno, que son las designaciones de funcionarios sin haber revisado muy bien ese perfil. Claro, veremos qué pasa, más, ¿no? Lourdes, porque de todas maneras es un cuestionamiento serio y la respuesta que ha dado en redes sociales el ministro no ha convencido de todo a la oposición. Y es que claro, siendo procurador del gobierno regional de Ancash, lo que se le cuestiona es por qué no defendió, como debería defender un procurador, a las denuncias que llegan hasta este gobierno regional, en este caso de Ancash. Reiteramos, entonces, cuando hablabas de esta mancha en el legajo, una mancha en el legajo que no ha sido vista en el Ministerio de Justicia que ahora conduce, digamos. Entonces, ¿por qué no está en las hojas de vida? ¿Por qué? ¿Quién se encargó de retirar esta parte de su currículum del Ministerio de Justicia? Habría que evaluarlo, porque por algo señala, no, esto no existe, ¿no? Pues, sin embargo, hay otros documentos que señalan que sí hubo una denuncia al respecto. Muy bien, Santiago. Claro, exactamente. Sí, te escucho. No, de todas maneras, Lourdes, es importante señalar que una respuesta parecida fue la que dio ayer Hernán Condori, el ministro de Salud, cuando le preguntaron por este asesor veterinario que terminó teniendo muchas denuncias por violencia familiar. Él dijo, cuando lo convocamos, nos trajo sus papeles, nos trajo sus antecedentes y no había nada. Bueno, esa es responsabilidad precisamente de aquellos que designan, de estar completamente seguros que las personas a nombrar estén limpias de todo cuestionamiento. Ayer respondió así Salud, respondió también el ministro de Justicia, dando un poco, minimizando un poco
estas denuncias o estos cuestionamientos a su labor profesional. Veremos un poco cómo avanza ese control político en el Congreso, Lourdes. Sí, denuncias por acoso sexual, denuncias por violencia familiar, denuncias hasta por secuestro. Estamos chequeando en las publicaciones que aparecen día a día respecto a las designaciones que hace el gobierno y por supuesto que preocupa. ¿Y por qué preocupa mucho más que cualquier otro ciudadano? Porque son funcionarios del Estado, porque además delegan, porque trabajan para el Estado, porque son de alguna manera autoridades. Muy bien, Santiago, nos reencontramos contigo más tarde, ¿no es cierto? Sí, a las 7 de la noche, buenas nuevas, malas nuevas, en el Facebook Live de Latina Noticias y en el YouTube también de Latina Noticias. Ahí los esperamos. Gracias, Lourdes. Muy bien, a ti, Santiago. Gracias.